7:42 hora de Venezuela. Desde Caracas llegamos a los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. En los Estados Unidos a través de TVB, en Latinoamérica y el Caribe a través de IBC, por supuesto en vivo, también simultáneamente por Unión Radio y también a través de Internet. Fausto Pretelin es escritor, analista internacional, está en Ciudad de México, la capital mexicana, y gustosamente, amablemente nos va a permitir minutos de gran interés para hablar sobre el republicanismo y el ímpetu que en este sentido se va apreciando en las antiguas colonias británicas del Caribe. Yo decía, Fausto, en la parte anterior que países como Bahamas, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía son las ex colonias que tras su independencia mantuvieron como jefe de Estado a la monarca inglesa. ¿Qué puede variar a raíz de su fallecimiento? Buenos días, Fausto. Bienvenido desde Caracas para toda América. Es un gusto saludarle, Eduardo. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, puede variar mucho. Hay que recordar que esa región, esas islas en el Caribe particularmente, pues formaban parte o forman algunas de ellas de un imperio que ya no existe. Y eso creo que eso es importante. Me parece que algunas de las islas que usted mencionó habían dicho ya o dijeron en el pasado que una vez que falleciera la reina Isabel segunda iba de alguna forma a cambiar el escenario. Y hay que recordar que desde 1956, ya son algunos años, algunas décadas, pues simbólicamente el Reino Unido se topó con que ya no tenía imperio en términos simbólicos. Y hablo particularmente del problema del Sinaí, cuando Reino Unido, Francia e Israel tuvieron un conflicto bélico con Egipto en Egipto. Ahí en Reino Unido se le llama que fue el ocaso o la puesta del sol. La puesta del sol desde el punto de vista de que terminaba ese imperio en términos simbólicos. Estados Unidos pues le dobló el brazo a Reino Unido, inclusive hasta la Unión Soviética en 1956, diciendo ya no hay poder, ya no hay un imperio. Y eso creo que 7 décadas después tiene o va a tener un efecto importante en el sentido de que inclusive hasta Canadá, ¿no? Habrá un referéndum para decir si van a tener como jefe de Estado al nuevo rey Carlos III o no. Y creo que es hasta cierto punto lógico que ese instinto republicano, ese objetivo republicano, disipe estas conexiones históricas que de alguna manera funcionaron o tenían una razón de ser por el tema de las colonias, por el tema del poder que tenía Reino Unido en el exterior. Pero hay que recordar algo, Eduardo, Reino Unido ni siquiera tiene asegurada la permanencia de Escocia en los próximos años en la región, ni siquiera tiene tranquilamente pacificada o va a tener pacificada en caso de que incumpla o que viole el acuerdo del Brexit, quitándole a Irlanda del Norte el estatus que hoy tiene, el estatus que en términos comerciales de facto tiene todavía pues los beneficios de la Unión Europea, esa región, Irlanda del Norte. Entonces, si ni siquiera Escocia e Irlanda del Norte tienen asegurado un futuro, digamos, cohesionado con con el propio Reino Unido, ya no digamos regiones como Jamaica, por ejemplo, ¿no? Oye, qué interesante, amigos, para quienes nos siguen por radio, están escuchando a Fausto Pretelin, escritor, analista internacional desde Ciudad de México. Qué interesante repaso y actualización estás haciendo sobre este tablero en relación con el Imperio Británico. Ahora, ¿qué papel jugaba entonces la recién fallecida reina Isabel II en todos estos escenarios? Marca un antes y un después su fallecimiento. eh, ¿Qué poder, si se puede utilizar el término, qué magnetismo o qué capacidad de influencia tenía la reina Isabel en, en el estatus, en el perfil, en la manera de mirarse a sí mismos de estos países? Yo creo que el principal objetivo de ella fue la cohesión de Reino Unido. Lo logró sobre todo en los últimos años. Sin embargo, el tema del Brexit, yo insisto que en el 2016
pues quebró al país. Los beneficios de una corona, en este caso creo yo, que era ser equidistante con los partidos políticos. En México le llamamos la politiquería o la grilla. Es decir, la reina Isabel estaba distante de los dogmas ideológicos que surgen de los partidos políticos. Y en épocas de enorme polarización es importante tener a una figura que cuestionara. Y no solamente lo digo en Reino Unido, lo digo también en México, que estamos muy polarizados y no tenemos una figura que cuestione, una figura política. Ser jefe de Estado, en el caso de la reina Isabel, tenía esa virtud, sin mancharse las manos de ideología política, sin hacer politiquería, pues sí estaba en el esquema político de Reino Unido. Y ahí, pues los republicanos, los no tan republicanos, los del Partido Conservador, de todos los partidos políticos prácticamente tenía ciertos seguidores de la propia reina. Y creo que eso es muy importante porque desde el 2016 Reino Unido viene sufriendo una enorme polarización por políticos populistas y nefastos como ha sido Boris Johnson, que a partir de fake news, de mentiras, trató de convencer en su momento, sin ser todavía primer ministro, sino era simplemente un ministro en aquella época, en 2016, de que los británicos votaran a favor del Brexit, diciendo mentiras tales como, en lugar de darle cualquier cantidad de dinero a Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, las instituciones están ahí en Bruselas, de la Unión Europea, pues mejor vamos a llevarlo a los hospitales británicos, contratando doctores, contratando enfermeras, y lo que vimos fue una mentira, no se ha ido a ese sector. Vimos por lo pronto en el 2021 muchos trabajadores de Reino Unido salir de Reino Unido, muchos migrantes, 1.2 millones de migrantes con papeles que tenían posibilidad de trabajar, ahora ya no la tienen. Y vimos escenas en los noticieros en donde había trailers haciendo filas de espera en las gasolinerías, muchas personas no encontraban sus productos en los supermercados, es decir, el desabasto que existía. Todo eso fue por una ruptura de las cadenas de suministro, por las cadenas de transporte, de proveeduría, precisamente porque el Brexit dinamitó todos esos canales y esos nodos de distribución. Entonces, si Reino Unido, lo mismo Boris Johnson, como inclusive Theresa May y ahora Liz Truss, no aceptan que fue un fracaso el Brexit, pues va a ser difícil que vayan a progresar. Entonces, resumiendo, creo yo, Eduardo, que la gran ventaja de la monarquía fue que son jefes de Estado distantes de los partidos políticos. Para finalizar en el corto tiempo que nos queda, Fausto Pretelin, escritor, analista internacional desde Ciudad de México, ¿qué pasos podrían dar Escocia, por ejemplo, o Irlanda del Norte dentro de este contexto tras la muerte de Isabel II? Bueno, de Escocia queda claro, y ya se ha avisado, que buscarían un nuevo referéndum. Hubo un referéndum de independencia en 2014, lo perdieron los nacionalistas escoceses, pero en 2016 surge lo del Brexit, 2021 se consolida el Brexit y hoy, 2022, dicen algunos o muchos escoceses, nosotros queremos pertenecer a la Unión Europea y por eso necesitamos hacer un referéndum de independencia. Va a ser difícil que haya este referéndum en el corto plazo, pero no imposible. El gobierno en Escocia es nacionalista, algunos de ellos independentistas, entonces vamos a ver qué ocurre. En el caso de Irlanda del Norte, hoy de facto tienen los mismos beneficios comerciales de la Unión Europea, precisamente para no romper el acuerdo de paz entre las dos Irlandas. Hoy Irlanda del Norte también es gobernado por republicanos, ojo. Entonces, en ese sentido, muchos de ellos pedirían la unificación con la República de Irlanda, en el corto plazo o en el mediano plazo. Tiene una enorme tarea Liz Truss, tiene una enorme tarea el nuevo rey Carlos III, y yo creo que de inmediato Carlos III tendrá que cuestionar a los escoceses, tendrá que ganárselos, salir a ganárselos. Ya es una región mucho más crítica, mucho más severa en contra de la monarquía británica, y vamos a ver qué ocurre en los próximos años.
Fausto Pretelin, escritor, analista internacional desde Ciudad de México, muy agradecidos en nombre de toda América a través de la señal de IBC, de TVB, por esta exposición tan interesante. Tú debes ser docente, ¿verdad? Tú debes estar dedicado también al profesorado. Así es. Sí, sí, sí. Trato de dar un par de clases, bueno, no trato, doy un par de clases en la universidad los martes y los jueves. A estas horas más o menos ya estaría saliendo para la universidad y desde el 2000-2001 lo hago, así que pues es un gusto, siempre me ha gustado dar clases y combinar con el tema de los medios. Trabajo como editor en el periódico El Economista. Qué bueno. Se nota, Fausto, tu capacidad para hacer entender las cosas. Un gran abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos los que nos están escuchando a lo largo de América Latina. Buenos días. Fausto Pretelin, escritor, analista internacional.